Saludos amigos del Testimonial. Ahora está con nosotros el doctor Fabricio Villamar, asambleísta de la República del Ecuador y miembro de la Mesa de Democracia y Reforma Institucional del Acuerdo Nacional Ecuador 2030. Primer debate del proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen y destino ilícito e injustificado. Ley de extinción de dominio, en resumen. La iniciativa partió precisamente de nuestro invitado en octubre de 2019. ¿Cuál es el escenario político-legislativo en el que se desenvuelve el análisis de esta importante iniciativa parlamentaria? Fabricio, muchas gracias por estar en el Testimonial. Siempre un gusto, Wilman, y con quienes tienen la gentileza de vernos y escucharnos el día de hoy. A ver, en efecto, este es un proyecto de ley que fue presentado en el mes de octubre. Este es un proyecto de ley que fue construido en el marco del Acuerdo 2030, en donde participaron la Secretaría Anticorrupción, participó la gente del gobierno, participaron varias organizaciones políticas, que ha sido puesto a conocimiento de la Asamblea desde ya hace casi estos días. Ha comenzado el primer debate del proyecto. Es un proyecto de ley que tiene varios objetivos y me parece que lo importante es poder clarificar algunas de las preocupaciones que la gente ha expresado respecto de esto. Mira, la ley de extinción de dominio no trabaja sobre la responsabilidad penal de las personas. Correcto. Trabaja sobre la correcta consecución de los bienes que las personas pudieran tener. Y no se centra solamente en los casos de corrupción pública, es decir, no se centra solamente en los casos de peculado, concusión, cohecho, sino además enriquecimiento ilícito o enriquecimiento injustificado, sobre trata de blancas, sobre casos de narcotráfico y lavado de dinero. En definitiva, estos son los delitos sobre los cuales podría eventualmente concurrir una investigación, y esta determinación que tendrán que hacer los jueces sobre si es que los bienes de determinada persona pasan a ser parte del patrimonio del Estado no tiene nada que ver con que si es que la justicia declara inocente de un delito penal a esa persona. Esta es una ley que actúa sobre los bienes. Ok, Fabricio, entonces pongámoslo mucho más claro. Una condición básica, sentencia ejecutoriada de los acusados que acumularon bienes de forma presuntamente ilícita, no precisamente es una acción que predetermina la posibilidad de la recuperación, sino que básicamente se centra en la ilicitud del origen de sus bienes. ¿Es correcto? Sí, señor. Básicamente es una ley que persigue los bienes que no tienen una prestación para adquirirlos, es decir, los bienes que han sido puestos en manos de testaferros, los bienes que han sido puestos en manos de los hijos, de los parientes, de los suegros, los bienes que tienen una venta ficticia, es decir, alguien que se compra un departamento en $10,000, evidentemente ahí hay un caso de un ilícito. Lo bueno de este procedimiento es que es un proceso y es un procedimiento nuevo, es un procedimiento corto que va a tener fiscales especiales y jueces especiales, de tal manera que máximo en un año se pueda determinar si es que los bienes sobre los cuales se ha realizado la investigación han sido legalmente obtenidos o no. En un año el juez tiene que dictar sentencia y esto es. ¿Hay legislación previa como antecedente que sirvió precisamente para su iniciativa? Le pregunto aquello porque en el país habitualmente no se aplican las leyes y al no aplicarlas, lamentablemente, dejan en el limbo muchos ilícitos, muchos delitos. Entonces, proponer una ley sobre una legislación precedente que ya existe, pero que reclama de aplicación, no tendría sentido, Fabricio. ¿Ese no es el caso de su iniciativa legislativa? Esta ley es parte de lo que se conoce como las leyes modelo, una ley marco, que ha sido presentada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Delito Organizado. De tal manera que el Ecuador lo que va a hacer es tener una ley en el mismo sentido que lo que tiene Argentina o lo que tiene Colombia o lo que tiene el Perú o lo que tiene Uruguay. En definitiva, estas son iniciativas legislativas de carácter mundial
y que el Ecuador se incorporaría a los países que a partir de esto pueden tener además Willman Cooperación Internacional. Entonces, con esta ley, por ejemplo, nosotros estaríamos obligados a ayudar a los gobiernos amigos que nos pregunten si es que determinado bien pertenece a tal persona que habría cometido un acto de corrupción fuera del Ecuador, pero al mismo tiempo le permitiría, por ejemplo, al Ecuador investigar cómo se compraron 2 departamentos una ex ministra de Obras Públicas en el sector más caro de Buenos Aires, o cómo el ex director del Servicio de Rentas Internas del Ecuador por una tercera persona habría comprado 2 departamentos en Miami. Entonces, nos permiten entrar a un proceso de cooperación internacional para la determinación no solamente del ilícito, sino para perseguir estos bienes. Fabricio, pero el principio de la no aplicación de la retroactividad de la ley bloquea esa posibilidad de recuperar todo lo que nos han robado. Es decir, su propuesta de ley de aplicación a futuro, que evidentemente esperamos que así sea, correría desde aquella fecha y no con efecto retroactivo, es decir, lo que nos robaron imposible de recuperarlo con una propuesta como la suya. No, no es cierto. En el artículo 7 de la ley se determina cuáles son los principios. Uno de los principios es la retrospectividad de la ley. Es decir, si bien la ley rige para lo venidero, de ninguna manera la ley se retrotrae solamente a los casos del futuro, sino que le permite actuar sobre intentos de propiedad no consolidados. Mira, la Constitución garantiza el derecho de propiedad, siempre y cuando exista justo título, justa causa, justa contraprestación que se haya adquirido dentro de los cánones de la legalidad. Si no, entonces no están protegidos por la Constitución ni por el derecho civil. Básicamente serían bienes no consolidados y sobre estos, aunque la ley se dicte en el futuro, evidentemente podrá revisarse hacia atrás cuáles han sido los casos en donde no se consideró la justa contraprestación de estos títulos. Entonces, efectuemos un énfasis mucho más claro. ¿Qué contexto legal deberá primar antes de la recuperación legítima de los bienes en favor del Estado, Fabricio? Bueno, primero tenemos que terminar la discusión de la norma. Les recuerdo que estamos en primer debate, luego tiene que ir esta norma, se recogen los aportes, los comentarios de los colegas y pasa a un segundo debate en la misma comisión o en otra comisión a la que se asigne el conocimiento del proyecto y se pone a conocimiento del Pleno. Una vez que el Pleno vote sobre el informe de segundo debate, pasará a conocimiento del presidente de la República. Y el presidente de la República puede vetar parcial o totalmente o puede sancionar la ley. Sancionar la ley es ordenar su publicación. Veamos qué es lo que sucede. Por lo pronto, yo te puedo decir que los únicos preocupados de que se vaya a aprobar una norma así son la gente del correísmo, que han estado diciendo que esta podría ser una ley para la persecución. No, esta no es una ley para la persecución. Esta es una ley para la recuperación. A ratos, la gente dice que esta podría ser una gran ley contra la corrupción. Y yo lamento muchísimo, a pesar de ser yo el proponente, tengo que decirles que no. Esta no es una ley de combate a la corrupción. Esta es una ley que apenas le permitirá a la República recuperar una parte de las cosas que se nos robaron. Pero los actos de corrupción ya existieron. Mira, la corrupción es un tema que está metido en el ADN de los ecuatorianos y mucho más durante los últimos 15 años. Yo creo que si sobre algo se tiene que trabajar es sobre un sistema de principios y valores de la República. Ahora, herramientas legales, aunque quizás no legítimas, Fabricio, aquello de la cooperación eficaz, el proceso abreviado y la reducción de penas, son alternativas que utilizan algunos de los detenidos acusados por ilícitos y por acumular riqueza no bien habida exactamente, que asumen ese atajo para dentro de poco tiempo salir a disfrutar lo acumulado. Entonces, la ley de alguna manera, la que usted propone, también ataca ese tipo de corrupción. Pongámoslo en estos términos. El señor Capaya está preso ya un par de años y se les condenó al pago de una multa, si no me equivoco, de como 13 millones de dólares. Hasta la fecha no pagan un centavo. Al señor Jorge Glass Espinel se le condenó
y tiene que reparar al Ecuador con una multa, si no me equivoco, de 33 millones de dólares. El Ecuador no ha recaudado un solo centavo. Por eso esta ley, en cambio, lo que le permite al país es, a ver, esos bienes o los bienes que han sido pasados a testaferros o los bienes que han sido comprados en el exterior o que están en nombre de familiares pueden ser recuperados directamente para la República en máximo un año. Lo bueno de esto es que adicionalmente se hace un ejercicio de protección al poseedor de buena fe, porque siempre hay que pensar, la ley funciona así, Wilman. La ley no funciona pensando en los casos de mal comportamiento, más bien la ley presume la buena fe de las personas. Por eso, aún presumiendo la inocencia de las personas, es bueno recordar que la inocencia es de las personas, no de los bienes de estas personas. Y los bienes sí pueden estar sujetos a una revisión mucho más profunda. Es decir, el proyecto de ley también garantiza la presunción de inocencia aplicando fases de investigación patrimonial. Sí, pero nuevamente recalcando que la presunción de inocencia es de las personas y por eso decía, lo importante de esta ley es que no actúa sobre las personas, sino sobre sus bienes y que el impulso procesal tiene que ser llevado tanto por el que acusa como por la persona acusada, de tal manera que se pueda tener claridad respecto de cuál fue de dónde vinieron los recursos. Esto es sencillo. Si tú tienes una persona que no ha aportado al SRI durante los últimos años, que ha declarado que no tiene empleo, que no se encuentra en las bases del Seguro Social, ¿cómo es posible que anden con grandes haciendas, grandes quintas, grandes casas y con grandes gastos en sus tarjetas de crédito? Es evidente que ahí algo está sucediendo. Finalmente, el proyecto que usted propone plantea la creación del Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales, como usted ya lo citó en parte de este grato diálogo, que se encargará de la administración y monetización de aquellos bienes mal habidos. ¿Para destinarlos a qué sectores específicamente? De repente también el país tiene experiencias de tal naturaleza de crear una institución y que finalmente administra aquellos bienes, pero que jamás logra monetizarlos, logra venderlos. Eso es lo peor que nos podría pasar, porque sería volver a las rémoras de lo que fue el CONCEP o de lo que fue el fideicomiso no más impunidad, Sí, o de sí. los problemas que ha tenido que enfrentar Inmobiliario. Mira, si es que se logran recuperar bienes, hay que ponerlos a la venta inmediatamente. La otra posibilidad es entregarlos a instituciones del Estado para que puedan utilizarlos en fines de salud o en fines de educación, pero de la misma manera es parte de las cosas que he propuesto en el debate. También deberíamos pensar en entregar estos bienes a entidades del sector privado, a fundaciones. Se me ocurre que un buen destino podrían darlo, por ejemplo, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, los municipios, los consejos provinciales. Otra cosa de lo que he propuesto y que me parece que es absolutamente necesario es que, mira, la ley prevé, por ejemplo, la obligación que tienen los funcionarios públicos de denunciar si es que saben del cometimiento de estos casos. No es nuevo. Lo dice también la ley del servicio público, lo dice también la ley orgánica de la función legislativa. Pero ¿y qué pasa con los privados? Yo creo que esto no tiene que ser solamente un tema de obligación, sino además podría tratarse de un ejercicio de premio, de estímulo. Entonces, si es que hay un privado que sabe dónde hay bienes que fueron obtenidos ilícitamente, de estas grandes propiedades, de estas costosas propiedades que fueron adquiridas por funcionarios públicos de medio pelo que con la toma de una decisión se hicieron ricos. Bueno, yo creo que habrá que pensar en, por ejemplo, generar un premio económico para estas personas proveniente precisamente de la misma venta de los activos. Este no es un principio nuevo, es algo que ya lo tiene, por ejemplo, la legislación tributaria del Ecuador. Cuando alguien sabe que alguien está cometiendo un ilícito tributario, si es que tú denuncias, el Estado te reconoce hasta el 10% del valor recaudado posteriormente. Entonces, estos son los principios con los que se podría ir mejorando esta ley. Fabricio, muchas gracias su gentileza por habernos acompañado aquí en nuestro programa. Wilman, un honor. Buenos días.